amigos? Buenas tardes. Este es el origen de las ciencias forenses. Yo soy Erika Ruiz. Mi nombre es Rajiv Espinosa. Y tenemos una invitada muy especial. Ella es la psicóloga clínica con especialidad en psicología forense por parte del Instituto Zacatecano, Isabel Estrada. Hola, ¿qué tal? Sé bienvenida en este programa. Esperamos que te guste, nos ayudes a resolver todas las dudas que llegamos a tener dentro de esta importante ciencia que viene siendo la psicología, específicamente forense. Sí, este tema va a ser de psicología forense. Aquí nuestra invitada, pues bueno, vamos a comenzar. ¿Nos puedes decir qué es la psicología forense? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Abordar este tema que la verdad es muy apasionante para mí en lo personal y en lo profesional. Y quiero comenzar por explicar que la psicología forense, como la psicología criminológica o criminal, como la psicología penitenciaria, nacen de lo que es la psicología jurídica. Entonces, la psicología jurídica, forense, criminológica, penitenciaria no son sinónimos y a veces eso se cree, ¿no? que estamos hablando de lo mismo o no sabemos de qué se trata una u otra disciplina. Entonces, cada disciplina de estas tiene su especificación y su área de actuación. Muy bien. ¿Qué es lo que hace un psicólogo forense? ¿Cuál es su función? Mira, el psicólogo se convierte en forense cuando entra a ya la parte del área jurídica, del foro. Forense viene del latín forus, que significa foro. Entonces mucha gente todavía piensa o asocia esta palabra de forense con la muerte, ¿no? Sí. Por la medicina forense, por todo esto. Pero no, realmente lo forense viene de foro. Entonces el psicólogo se convierte ya en forense cuando se encuentra ante una sala donde está el juez, donde están las autoridades, el Ministerio Público y demás, y entonces ya se presenta con su documento, con su dictamen y su informe a defenderlo y a de alguna manera exponerlo. Ahí okay. Se encuentra el psicólogo forense. Sí, en pocas palabras viene siendo que el psicólogo forense va a ser aquella persona que ayuda a través de sus conocimientos para resolver una problemática hacia el juez, para que el juez tome sus palabras, que dijo, recuerda que el nuevo sistema es totalmente oral, y con esto el perito va a ayudar al juez a resolver las dudas referente al planteamiento que le hizo, ya sea el Ministerio Público, el abogado víctima o la defensa. En pocas palabras, el forense solamente va a ayudar a resolver las dudas en todo ámbito de justicia, ya sea en materia penal, civil, mercantil, los peritos laboral, o sea, siempre va a estar ahí lo que viene siendo el forense. Y los forenses van a hacer todas las especialidades que traten de ayudar con sus conocimientos hacia la justicia. Entonces la psicología forense y la jurídica vienen siendo lo mismo, pero con diferente determinación. Mira, la psicología jurídica es la psicología coadyuvante en la parte de la justicia y es en la parte de la investigación, de la exploración, de la evaluación, de la conducta humana en el carácter del derecho, de las conductas delictivas, de la implementación de las leyes, del asesoramiento, el acompañamiento a los jueces. La psicología jurídica tiene que ver con todo eso. La psicología criminal o criminológica tiene que ver con la prevención del delito, tiene que ver con la búsqueda de la génesis, la motivación, los factores que integran a un hecho delictivo, tanto de la parte del delincuente o del criminal como de la parte de la víctima. Y la psicología forense lleva también esta parte de la criminológica porque también se encarga de la investigación, del estudio, de la evaluación, la valoración de alguna de las partes que contribuyen o que de alguna manera
integran un hecho delictivo, y llevado ya al ámbito del juicio, de la parte ya ahora del sistema de la oralidad, ¿verdad? Sí. Todo esto. Recordemos que ya la oralidad van a venir en todas las etapas, ¿eh? ¿Qué me refiero con todas las etapas? En familiar, civil, mercantil. La oralidad ya es el nuevo futuro que tenemos y estamos viviendo. El primero que lo tuvo fue el derecho penal y también el agrario, recordemos. Oye, Elizabeth, una pregunta. ¿Cómo te nació decidir, yo quiero estudiar psicología forense? ¿Qué fue lo que hiciste primero? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Mira, como todo, o la mayoría de estas disciplinas, primero nace de la experiencia, ¿verdad? Porque luego nos damos cuenta que existe pues la preparación académica. Entonces en mi experiencia fue esa, precisamente. Sí quisiera puntualizar yo aquí algo así bien importante. El psicólogo forense tendría que tener una formación clínica, meramente clínica. ¿Y por qué clínica? Porque mira, el dedicarse a la psicología forense, el elaborar, el realizar un dictamen pericial, una investigación pericial, pues estás hablando de psicopatología. Okay. ¿Sí? Entonces nosotros abordamos lo que es la psicopatología del delincuente o el inculpado, la persona que se está ahí evaluando, y la víctima. Entonces, un clínico lo que hace es el estudio de la psicopatología. Un momento, pero hay público que a lo mejor no tiene conocimiento de qué es la psicopatología. ¿Nos puedes decir? Sí, claro, la psicopatología tiene que ver con todas las alteraciones de la conducta, ¿sí? Lo que sale de la normalidad. Mira, entendiendo aquí como definición de normalidad, se entiende por normalidad las conductas que la mayoría de las personas realizamos. Lo que sale de ese parámetro, entonces ya estamos hablando de que se encuentra fuera de lo normal, no fuera de la normalidad. Entonces, al hablar de un acto delictivo, al hablar de un hecho en el que se comete un agravio a otra persona, por ejemplo, esto también es bien importante, no es que luego me les vayan encarrilando, porque también es bien importante hablar de que delito y crimen son dos cosas completamente diferentes, y esto también hay que dejarlo claro. Por ejemplo, un crimen puede ser un agravio hacia otra persona, hacia los derechos de la persona, hacia la integridad de una persona, pero por ejemplo un crimen no tiene que ser un delito. ¿Por qué? Porque el delito estamos hablando cuando ya existe ese agravio tipificado en la ley, ¿no? Por ejemplo, pues la ley varía en diferentes países, ¿no? En los países, por ejemplo, aquí alguien pudiera matar a una vaca, por así decir, ¿no? Y ese pudiera ser un crimen, ¿no? Porque pues está matando a un ser vivo, pero no involucra un delito, por así decir, o como tal. Ya tendría que ser delito como pues si pertenecía a alguien esa vaca, ¿no? Pero matar a un animal como tal, algo así, bueno, ahora sí los perros, ¿no? Pero sí, ya. Pero, los derechos humanos. Ajá, pero hablando así de eso, por ejemplo, si la mataran en el Medio Oriente, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahí estamos hablando de que de acuerdo a las leyes de otros países, de acuerdo a lo que está tipificado, usos y costumbres usos y costumbres, qué bueno que saques este tema, porque por ejemplo hay usos y costumbres de las comunidades indígenas, de las culturas también, que no pertenecen aquí tanto a nuestro, pues, ¿qué será sector? A nuestro... Sí, ¿no? Que por sus usos y costumbres no son delitos, pero nosotros sí los consideramos como crímenes, ¿no? O sea, ¿por qué? Por ejemplo, las niñas, las menores que se casan con personas que más adultas. O sea, con su mismo padre, ¿no? Exactamente, hay usos y costumbres que sí ahí ya viene siendo así como que pues ya entrarían derechos humanos, ya entrarían muchísimas cosas, ¿no? Pero crimen y delito, esa es la principal diferencia. De que cuando hablamos del delito como tal es algún hecho que está ya, alguna conducta que está tipificada por la ley, y cuando hablamos de crimen pues estamos hablando de un agravio que no necesariamente tendría que estar tipificado por la ley. Okay. En pocas palabras, tipificado significa que esté dentro de una ley o reglamento que ha sido expedido por un congreso, ya sea estatal o federal. Vamos a ponerlo así para que todos nuestros compañeros nos entiendan.
Y es importante conocer esos términos, que uno que nos lo aclaras. Pero dinos, ¿cómo nació el interés? Volvamos. Ok, y entonces para responder a la pregunta que me habías dicho, por eso es tan importante tener conocimiento de la psicopatología, porque estás estudiando precisamente las conductas que salen del rango de lo normal, ¿no? ¿Cómo nació mi interés? Mira, yo soy psicóloga clínica de formación, estudié la licenciatura en psicología clínica, pero siempre me llamó la atención esta área, porque realmente pues no sabría decirte, ¿verdad? Así básicamente. Pero yo comencé a hacer mis prácticas profesionales en el Cerezo, en el Centro Penitenciario de aquí del Estado. Entonces, pues puse ahí, investigué las conductas delictivas asociadas a las conductas adictivas, al consumo de sustancias, las comorbilidades. Comorbilidades, toda enfermedad que se asocia a una conducta. Por ejemplo, un delincuente que está recluido en un centro penitenciario, pues puede tener ansiedad, puede tener depresión, puede tener consumo de sustancias tóxicas. Entonces, todo esto es una comorbilidad. Entonces, pues yo entré ahí a hacer mis prácticas. A la persona en ese entonces encargada del centro penitenciario le gustó el trabajo que hicimos de investigación y me ofreció en ese entonces que si entraba a trabajar ahí en el centro penitenciario. Entonces yo dije, wow, pues apenas voy a terminar mi carrera y ya tengo un trabajo, sí, ¿no? ¿Sale? Y pues no lo pensé dos veces. Entré al centro penitenciario, entré como psicóloga penitenciario, no sabía en ese entonces lo que era un psicólogo penitenciario. Ahí fue donde me empecé a dar cuenta y yo dije, es que tengo que estudiar esta área, exactamente, esta área. Y fue cuando me nació el interés de estudiar las ciencias forenses. Muy bien. No, pues muy bien. ¿Dónde más puede trabajar un psicólogo forense? Mira, en todas las áreas que ya acaba de comentar licenciado Roger, en el área civil, en el área penal, en el área laboral, en el área de lo familiar, específicamente, bueno, pues ¿qué hace un psicólogo forense? Bueno, para determinar, por ejemplo, criterios de imputabilidad, de inimputabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona estudiada tiene alguna patología mental o es capaz de ser juzgado o de ser castigado, por así decirlo, por la ley, o no. Estudia también riesgo, que ahorita no sé, creo que ya no le llaman peligrosidad, o antes le llamábamos grados de peligrosidad. Estudian el riesgo, la violencia, la agresión, estudia ¿qué más? Se hacen estudios para guarda y custodia de los menores, en todo lo que tenga que ver con el ámbito judicial, en el ámbito civil también, en litigios, en juicios testamentarios, en varias cosas. Así es, de hecho, si hablamos de psicología forense, yo considero, ahorita me resuelves esa duda, que lo primero que tiene que hacer cualquier persona es tener una licenciatura en psicología, tener una especialidad, un maestría o doctorado en área de clínica, y a partir de ahí ya hacer un posgrado en la materia forense. Si estamos bien, o el psicólogo que sale de la universidad puede meterse directamente a hacer ese tipo de dictámenes sin tener la especialidad. Mira, depende. Okay. Depende porque, por ejemplo, muchas universidades ya ofertan la licenciatura en psicología clínica como tal. Si la universidad tiene un plan de estudios ofertando ya la psicología clínica como tal, haz de cuenta que toda la carrera, como tal, la licenciatura en psicología clínica, pues ya se ve lo que se vería en una especialidad en clínica, por ejemplo. O sea, toda la psicopatología, toda la exploración del estado mental, toda la parte también de la psiquiatría, de lo clínico, ¿no? Sí. Pero si la universidad no ofertara la clínica como tal y abordara otras áreas y demás, y te recibes como psicólogo general o terminas tu licenciatura como psicólogo general, entonces ahí sí valdría la pena. No sabría decirte si una maestría o otro, pero sí un diplomado, una especialidad, un curso, algo que tenga que ver con lo clínico antes de estudiar la parte de la criminología o de la forense. Ahí ya depende de las universidades, ¿verdad? Sí, ya depende de... Okay.
Pero sí es importante, ustedes compañeros que se quieren dedicar a esta área de la psicología forense, sí deben de tener estudios en el área clínica, porque les va a ayudar bastante para poder determinar, de acuerdo a los dictámenes, que vayan a realizarlos. Puede ser que algún abogado vivo le diga, oye, no tienes el conocimiento para darle ese tipo de terapia, conocer la evaluación, porque no tiene lo clínico. ¿Puede ocurrir? Sí. Sí, y es que sabes que sí, porque hay abogados que desconocen esta parte también, hay psicólogos que desconocen esta parte, pero bueno, como decimos en esta área, ¿verdad? El desconocimiento no exime de responsabilidad. Y aquí cabe mencionar que es muy importante porque ser perito es experto en el área. Así es. El perito es un experto en el área. Entonces, el ser psicólogo general no te hace experto en lo que tiene que ver con la patología o con la psicopatología, que es lo que estamos nosotros, lo que estudiamos o lo que abordamos específicamente en esta área de la criminalidad, de lo forense, de lo jurídico. Así es, de hecho, recordando un poco, la palabra perito es experto en la materia. Como estamos hablando de psicología forense, la licenciatura, existe una licenciatura en psicología, está registrada bajo cualquier normativa en universidades como licenciado en psicología, y al terminar tus estudios y presentar tus exámenes profesionales, te van a darte una cédula profesional que acredita que tienes el conocimiento y que has cursado la licenciatura. Pero, hay viene un pero, no tienes el conocimiento total. Y ese conocimiento total no te puede decir que eres un perito, no eres experto en esa materia, porque te faltaría lo clínico y lo forense. Si te quieres dedicar en este mundo de hacer dictámenes forenses, ¿verdad? Sí, hay que dejarlo esto bien claro. ¿Alguna otra pregunta, Erika? No, pues ya, yo creo que sí. Nos completaste, nos diste respuesta a lo que en realidad era la psicología forense. Ahora vamos un poquito más, vamos a ponerle un poco más vivo a estos temas y preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas y se las vamos a estar resolviendo en el transcurso de este día. ¿Cuántos psicólogos forenses crees que tengan esa especialidad dentro de las fiscalías de todo el territorio? Hablando en porcentajes, ¿crees que se cumple el 100% o baje el nivel? Es que mira, como hemos estado comentando, estas áreas, estas disciplinas o especialidades comienzan por la experiencia, comienzan por el que ya estoy ahí en el área y ahora qué voy a hacer, ¿no? Entonces, hay personas que sí, o sea, sí, por ejemplo, se ponen las pilas, hay profesionistas que se ponen las pilas, que voy a buscar estudiar. Se supone o se supondría que las instituciones tendrían que llevar a cabo capacitaciones constantes y preparación constante, porque esto también es muy importante. El psicólogo forense tiene que estar en constante capacitación. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque todo va evolucionando. Entonces, por ejemplo, ya ahorita ya hay un sistema de justicia oral, y otra parte importante, tiene que capacitarse también en el defender o en cómo va a defender y cómo va a hablar ya dentro del foro, porque una cosa también es emitir un dictamen pericial ya en la parte escrita, con toda la metodología correspondiente, debidamente sustentada científicamente, y otra cosa completamente diferente es ya estar ante un foro, un juez y pues el público y las autoridades defendiendo tu dictamen pericial, ¿no? Así es, explicándolo de una forma sencilla, verás a todo el público. ¿Qué significa todo el público? Recordemos que el léxico que tiene la compañera en psicología no lo puede tener un abogado. Entonces ella tiene que transmitir el mensaje de su dictamen claro para que lo entienda el juez, el Ministerio Público, el abogado, hasta la misma víctima. Y recordemos que aquí en México los juicios orales o cualquier tipo de juicio son públicos. ¿Qué significa? Que cualquier persona puede entrar. También sería bueno que se le pudiera explicar bien a esas personas para que entiendan de qué versó su dictamen. Y eso sí es importante, de que tengamos el conocimiento nosotros, ¿verdad? Así es. Dentro de tu carrera, ¿qué tipo de dictamen se te ha hecho el más complicado de realizar?
¿qué tipo de dictamen o qué tipo de experiencia, de caso? De experiencia, un caso. Pudieras decir, híjole, esto me cimbró. Fíjate que es bien raro. Tenemos así el pensamiento, la idea de que un delincuente o un criminal es un psicópata, ¿verdad? O algo así como que, no es un psicópata. Eso también son temas así que dices, a ver. Pero fíjate, yo te pudiera decir, en mi experiencia, en el tiempo que estuve en el Cerezo, en el centro penitenciario, en el tiempo que estuve en fiscalía como perito, una sola persona me tocó realizarle la valoración que llenó todos los criterios, todos específicos, así de cuenta del libro, lo que se hubiese llamado un psicópata, así, del libro. La escala de Hart, Así es. cada ítem, hace cuenta así, específicamente. Y sí fue para mí como, bueno, es que a veces ya ves que se dice que en esta área, pues, este tipo de casos, no quiero decir que sean como, pues son interesantes por el estudio, pero sí es riesgoso, o sea, sí es importante, ¿no?, especificarlo. A mí ese caso me cimbró porque me tocó estudiar la contraparte, lo que fue al delincuente, al criminal, en esta ocasión fue por secuestro, y a la víctima, a una de las víctimas más cercanas. Entonces yo estaba estudiando la parte del delincuente, tratando de discernir esta parte y además ver el impacto que generó, ¿no?, que fue en la víctima. Entonces sí, ese fue un caso que sí me dejó como muy cimbrado. Sí, me imagino. Imagínate que cumpla con todos los requisitos de acuerdo a la escala. Sí, es más bien para estudio. Impresionante, ¿sí? Impresionante. O sea, un estudio para una tesis. Así es. De hecho, ¿verdad? ¿Otra pregunta? ¿Algo que nos quieras complementar, Elizabeth? Sí, mira, quiero aprovechar esta oportunidad que muy amablemente ustedes me están brindando para comentar lo siguiente. El dedicarse, quien decida dedicarse de verdad a esta área y quien esté en estas áreas, sobre todo, emitiendo, porque esto es bien importante, nosotros no emitimos una opinión personal, nosotros lo que hacemos únicamente es responder a las preguntas, a lo que se nos está pidiendo que investiguemos, que evaluemos específicamente de acuerdo a esos hechos que se nos están requiriendo en base a nuestra experiencia profesional y a la ciencia, a la metodología científica que nosotros vamos a elegir para esa investigación. Nosotros no vamos a ponernos ni de un lado ni del otro, no vamos a emitir opiniones personales. Aparte es bien importante aprender a diferenciar nuestra vida personal de lo que está sucediendo, porque existe mucho, yo sé que, bueno, nos pueden tocar casos muy complicados. A veces nuestra vida personal se puede hacer como que, ya me enganché con esta parte, ¿no? O sea, si soy mujer, por ejemplo, en los casos de violencia, en los casos de contra la mujer y todo eso, pero nuestro trabajo es mantenernos en la objetividad, mantenernos en la parte científica únicamente. ¿Por qué? Porque ahorita, sobre todo con la parte del nuevo sistema de justicia, de la oralidad, lo que nosotros emitamos es sumamente importante, o sea, tener el conocimiento de que nuestro trabajo puede impactar la vida, el área de libertad. El área de la libertad, o sea, una privación de la libertad o no de una persona. Y entonces esa es como con una responsabilidad enorme, y de verdad yo sí los invito, porque pues me ha tocado muchas experiencias, ¿verdad?, en esta parte, a tener la capacidad, de saber qué capacidad tengo yo, ¿no? De decir, a ver, voy a saber qué capacidad tengo, cuáles son mis áreas de oportunidad, voy a seguirme preparando, voy a buscar prepararme, porque que no me den la capacitación en la institución, o que no haya salido, a lo mejor ya me di cuenta que no estoy bien preparada, que no egresé bien preparada de la universidad o cualquier institución, yo voy a buscar hacerlo, ¿sí? Ya es mi responsabilidad, porque ya estoy aquí, ya estoy en esta área y quiero prepararme para poder ejercer mi trabajo de la mejor manera posible, ¿no? Entonces es esa parte de, con esa responsabilidad, prepararnos, ejercerlo
y de verdad, pues ahora sí que con esta conciencia de que podemos impactar muchas vidas y en la libertad de muchas personas también. Así es, algo importante que estabas recalcando y esta es una duda personal. Los psicólogos forenses podrían llevan 1 año, 10 dictámenes hechos, ¿requieren ellos ir con un psicólogo? Claro, por supuesto. ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar? Por supuesto. Mira, todas las personas en sí requerimos ir con psicólogos, ir a terapia, ¿no? Todos los psicólogos, de hecho, desde nuestra formación requerimos tener atención psicológica, ir al proceso y demás. Y sobre todo en estas áreas donde estamos en contacto directo con temas tan densos, tan complicados, tan dolorosos, estamos de cerca con el riesgo y con el dolor de las personas, con temas tan impactantes a nivel humano, a nivel mental. Claro que debemos de tener nuestro propio proceso, proteger nuestra salud mental. Exacto, emocional. porque también se puede tener como consecuencias de que al momento de que te has llevado tantos asuntos iguales, también puede ser que el próximo que aparezca digas que sucedió porque no te has limpiado, sanado, no sé cómo sería el término, de los asuntos anteriores, y también puede llegar a perjudicar en tu nuevo dictamen que vas a emitir. Claro. No, pues muchas gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias por aceptar venir al programa. Y algo importante, 16 de noviembre, Día del Criminólogo. Recordemos que en esta fecha una de las ramas es la psicología, que nos ayuda con gran valor científico, con teorías, con programas, para reforzar el conocimiento en el área de la criminología. Te doy las gracias por acompañarnos, espero verte pronto por este lado. Sin más por el momento, gracias compañeros, no se les olvide la campana, Sí, suscribirse, darle like. seguirnos, compartir las publicaciones, y todo este día del 16 de noviembre vamos a estar subiendo videos de diferentes áreas en materia forense relacionadas a la criminología, para que ustedes conozcan la importancia tan grande que tiene el criminólogo dentro del sistema mexicano. Gracias y nos vemos. Bye. Bye.